Dios le bendiga, ¿cómo están? Dios le bendiga. Mi nombre es Francisco Oficial. Sean todos bienvenidos a Profecías en Vivo. Y hoy tenemos un programa muy especial llamado Cómo vencer el afán. Ese afán que se ha puesto tanto de moda en estos últimos tiempos. Cómo vencerlo. Y vamos a tomar un texto. Vámonos directamente a la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios en Filipenses 4:6 en adelante. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por nada se esté afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Dios nos manda a que no estemos afanosos. Es porque si Él nos manda a que no estemos afanosos, es porque Él sabe que en este mundo íbamos a tener afán. Porque Jesús también dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. No sé cuáles son tus aflicciones, tú las sabes y Dios las sabe, pero Dios te dice en este mismo momento, confía en Dios, confía en Jesús, porque Él venció todo, Él venció el mundo, Él venció ese problema que ya tú estás pasando, ya Él lo venció. Pero vamos a leer, tengo dos testimonios que le quiero contar. Primeramente, el afán es ansiedad, preocupación constante, estrés al extremo. El estrés es hacer que queremos controlar algo que no tenemos control, que solo Dios puede hacerlo. Entonces, cuando queremos tomar el control de eso nos causa estrés, y el estrés también enferma. Le quiero contar un testimonio. Yo fui a una oficina de abogado. Cuando estaba en la oficina de abogado en espera, yo estaba de lo más contento, incluso estaba ayunando, orando, feliz. Estaba hablando con una persona por teléfono y estaba contento. Cuando me llamaron, que fui a la casilla del abogado, me dice el abogado y la secretaria me dicen, vamos a tener que llenar, usted tiene que llenar todo esos papeles y buscar muchísima información. Y me dieron un libro que parecía una biblioteca. Cuando yo vi ese libro que yo tenía que llenar todo eso, a mí de repente se me entró algo raro en mi cuerpo, como unos nervios. Me puse a pensar, se me bajó la cara, ya se me fue el semblante del rostro, y yo dije, y como que se me puso todo gris. Y me fui, yo me fui con ese papelillo grande. Cuando iba en el carro no podía ni siquiera manejar, pensando qué voy a hacer. Y tú sabes por qué fue que me pasó todo eso, porque ese problema yo me lo tiré encima. Cuando estaba manejando, no podía ni manejar, yo puse una alabanza. Y la alabanza en Cristo Jesús sí tiene poder. Y empecé a cantar, empecé a adorar. Y cuando empecé a adorar, sentí un alivio un poco, que ya yo podía manejar. Cuando llegué a mi casa, me puse a orar y me puse a hablar con Dios. ¿Y qué hice? Yo le entregué ese problema que el diablo me quería poner ese peso encima. Yo se lo entregué a Dios. ¿Y qué pasó? Que en algunos días hubieron buenas noticias y todo salió resuelto. Pero en ese momento yo sentí que me iba a enfermar porque me dio temblores. Vamos a leer, vamos a seguir. El estrés divide la mente, roba el sueño y debilita la fe. Cuando te causa estrés por cualquier problema, tú no puedes dormir. Y si no puedes dormir, los médicos dicen, eso es un problema para la salud. El estrés es la alarma del alma diciendo, está cargando con algo que no te toca. Cuando tienes estrés, te está diciendo, hey, está cargando con algo que no te toca. Y eso le toca a Dios. A veces se nos olvida rogarle a Dios y orarle a Dios. Y por eso tomamos todo ese problema, toda esa circunstancia.
La palabra de Dios dice en Filipenses 4:6: por nada se esté afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, tenemos que darle las peticiones delante de Dios, y en esas peticiones el apóstol Pablo nos entrega 3 armas para entregarle esa petición. La primera arma es la oración. ¿Qué es oración? Oración es hablar con Dios. Ya Dios sabe tu problema, ya Dios sabe tu circunstancia, pero a Dios le gusta que le digan cuál es el problema. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo en la Biblia cuando Jesús estaba pasando, que un ciego escuchó que Jesús estaba pasando. El ciego se paró y estaba llamando al maestro: Jesús, Jesús, yo quiero que me sane. Y Jesús le preguntó al ciego: ¿qué tú quieres que yo haga contigo? Jesús sabía que estaba ciego, y el ciego le respondió: que recobre la vista. Entonces Jesús dijo: como por tu fe sea sano. Y Jesús lo sanó de la ceguera. Entonces, la primera alma, son 3 almas. La primera es oración. Oración es hablar con Dios. Aleluya. La segunda es el ruego. El ruego es un clamor con urgencia y dependencia de Dios. Tenemos que rogarle a nuestro Padre, Señor Celestial. Así mismo, como ese problema te está diciendo la mente y te está rogando en la mente, así mismo nosotros tenemos que rogarle a nuestro Padre Celestial, orar en voz alta, decirle: Padre, yo no puedo con esto, ven, sálvame. Y yo te aseguro que en el instante tú vas a sentir un alivio. Y de un día, 2 días, otro día, dependiendo lo que Dios quiera, porque Dios es soberano, Dios te va a resolver ese problema que tú tienes. El tercero es acción de gracia. Poner una alabanza y dar gracia. Decirle: gracias, papá Dios, gracias, Señor Jesús. Porque aunque no lo veo, pero lo creo. Y darle gracias, decirle: ya está hecho, hecho está. Y eso le está dando una alarma a la fe y activando la fe y diciendo: oh, tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que agradar a Dios con la fe. Tenemos que agradecer a Dios antes de ver esa respuesta. Cuando oras, suelta el control. O sea, cuando tú oras, ya tú suelta el control, se lo entrega a Dios. Y cuando agradece, activa la fe. Y en Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso quiere decir que cuando nosotros le entregamos a Él todo, guardará vuestros corazones. Dios pone un ángel. Dios pone 2 ángeles. Dios pone 3 ángeles. Dios pone alrededor donde tú estás lleno de ángeles. Son guardianes que guardan tu mente para que no entre ningún dardo del diablo, para que no entre ninguna mentira de Satanás. Que el Señor los reprenda. Y guarda tu corazón, porque del corazón a la mente está solamente 1/4. Cuando ese pensamiento llega a la mente, se va al corazón, y si se va al corazón, empiezan raíces, y esas raíces causan enfermedades. Le quiero contar un testimonio. Yo estaba trabajando y dije: voy a ir a la bodega a comprar algunas bolsas. Cuando yo voy a la bodega, pasa un cliente mío, me pasa por el lado. Pero yo veo a ese cliente que está con un batón y está abajado, agachado y caminando lento, como si fuera un anciano de 85 años, un hombre joven. Y yo me acerco y le pregunto: ¿qué te pasó? Porque yo te vi hace 6 meses atrás, te vi bien y ahora te veo mal. ¿Qué pasó? Y él me respondió: oh, yo estaba en la corte pagando unos tickets y me dio un derrame cerebral. Y gracias a Dios, dice él, que me atendieron con tiempo y me llevaron al hospital. Y en el hospital yo duré 3 meses en una cama sin salir. Y ahora eso me pasó 6 meses y ahora mira cómo estoy. Y yo le dije: ¿por qué? ¿Qué pasó? Y él me dijo: porque me estaba preocupando mucho. El doctor me dijo: ¿de qué te preocupas? Y él le respondió: bueno, yo me preocupo porque no tengo trabajo.
Yo me preocupo porque no tengo 30 años que no veo a mi madre. Tenía mucha preocupación. Entonces el doctor le respondió, pues te vas a morir si te sigue preocupando. Por eso dice la palabra de Dios, entrégame a mí todas tus preocupaciones. En Mateo 11:28, vengan a mí los que estén cargados y cansados, y yo os los haré descansar. No dice que Dios quitará el problema, dice que te dará la paz en medio del problema. Esa paz que sobrepasa toda lógica humana. Ok, en ese mismo momento el problema no se quita, en ese mismo momento, porque tú estás entregándoselo a Dios, pero te da la paz, te quita ese problema que está dentro, te da la paz, y luego te quita el problema materialmente o físicamente, te lo quita, te lo resuelve, porque la preocupación es falta de fe, el afán es falta de fe, y cuando no tenemos fe, nos enfermamos, y si nos enfermamos, morimos. Por eso la palabra dice, el justo por su fe vivirá. Tenemos que vivir por la fe. No depende del banco. Esa paz no depende del banco. ¿Cuál es tu problema? Monetariamente. No depende de un diagnóstico esa paz. ¿Cuál es tu problema? Un diagnóstico, una enfermedad. ¿Cuál es un problema? La gente. No depende de la gente. Depende de Cristo. Entrégale ese problema a Cristo. No te dejes afanar, no te dejes suelta. Si tú estás escuchando este mensaje es para ti. Y ya desde ahora, ve a tu habitación, a un lugar secreto donde tú estés. Y entrégaselo a Dios ese problema. Y yo te aseguro que tú vas a sentir ese alivio. Ahora mismo tú estás sintiendo ese alivio ya. Tú estás escuchando la medicina. La palabra es medicina a los huesos, dice la palabra de Dios. Es medicina. La palabra es como un militar que te guarda. Si lo vas a pensar, también lo tienes que orar. Y si lo oras, no tienes derecho a seguir afanándote. Si lo vas a pensar, también lo vas a orar. O sea, si ya tienes tiempo para pensarlo, ese mismo tiempo tienes que orarlo. El estrés no se vence huyendo, se vence orando, no se vence huyendo. Y cuando uno se preocupa y llora, eso es como huyendo, se vence orando. Y dice Dios, entrégamelo. Te dice Dios, entrégamelo a mí ese problema, entrégamelo. Y ya para concluir, quiero leer en este versículo de la palabra de Dios que está en Isaías 41:10. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmaye, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Jehová dice, Dios dice que siempre, no en un momento, siempre te ayudaré, siempre te sostendré, y Dios te va a dar la fuerza. Así que pídele a Dios la fuerza y que esta palabra sea de bendición para ti. Dale like y envíasela a otra persona que le pueda ayudar. Que Dios te bendiga. Esto es Profecías en Vivo. Bendiciones.